Por favor, que pase el gato pardo. Un gato pardo acaba de entrar en el Faro de la SER. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido al Faro. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? R-I-S-I, Risi. Risi. Comenzamos siempre preguntando a nuestros invitados cuál es su relación con el mar. Bueno, aparte de que mi ADN lo comparto con todos los animales marinos y que la vida nació en el mar, te diré que solo me encuentro a gusto y feliz los poquísimos días al año que paso en la playa y me encanta. Aparte que tengo el título de buceador casi profesional y que lo he tenido que dejar porque tengo un oído un poco pachucho. ¿Tú recordarías cuando viste el mar por primera vez? ¿Has nacido en Madrid, no? Sí, pero yo tenía un abuelo que se jubiló y se fue a vivir a Benidorm, en un Benidorm de los años 60 y 70, muy hippie, y creo que yo toqué el mar por primera vez con 20 días, porque nací un 22 de junio, perdón, y mi madre pues me llevó, ni corta ni perezosa, pues se fue de vacaciones con un bebé recién nacido. A Benidorm, ni más ni menos. Oye, era una maravilla, sí. No era el Manhattan que es ahora, que también será una maravilla para quien le guste, por supuesto, pero tengo unos recuerdos imborrables y maravillosos de ese sitio de vacaciones, de ese pueblo tan entrañable, de los cines de verano, de las primeras orquestas que veíamos tocar en las terrazas y que de una manera u otra también influyeron en mi vida posterior. ¿Por qué Álvaro Urquijo ha elegido de seudónimo la palabra o el nombre Risi? Bueno, me trae buenos recuerdos. Mi hermano Enrique y mis compañeros, cuando éramos más jóvenes, yo era muy gamberro, estaba en la furgoneta, siempre cuando estaban dormidos mis compañeros, me daba rabia y les ataba los cordones de uno al otro, de la zapatilla, o les pintaba con ceniza bigote, cosas de este tipo, no bromas estúpidas de niño, pero creo que yo cuando empecé a trabajar era más niño que otra cosa, ¿no? Y me gustaría pensar que todavía sigo siéndolo, aunque hayan pasado un montón de años. Álvaro, ¿cuál es el paraíso de tu infancia? Tal vez ahora, cuando pienso en ese tipo de cosas, pienso en la tranquilidad y la paz que tenía cuando era muy niño. O sea, la falta de responsabilidad que tuve muy temprana, porque yo a los 17 años ya empecé a trabajar, por así decirlo, de alguna manera. No cobré hasta que tuve 18, pero sí empezamos a trabajar muy duro en el mundo de la música, sí, que es divertido, pero por supuesto que era durísimo, ¿no? Y el recuerdo de cuando mi infancia, de esto que contaba de Benidorm, de mis hermanos, de la pandilla que nos montábamos allí, y de esa paz que teníamos meses por delante, yo no lo igualo con nada. Otra cosa es que mi paraíso actual sea mi familia, mi lugar donde me recreo, donde estoy a gusto, donde me siento seguro, es mi mujer y mi hija. Si tuviéramos que irnos a tu habitación de pequeño, ¿la compartías con Enrique? Sí, y con Javi. ¿Y con Javi? ¿Los tres dormíais en la misma habitación? Al principio sí. ¿Cómo sería una escena familiar? Bueno, es que éramos destroyers, mi pobre madre, lo que ha debido pasar, porque realmente mis amigos venían a mi casa a jugar porque decían que lo que hacíamos en mi casa no dejaban hacerlo ninguna otra, como es montar en bici por el pasillo, raspando con el manillar toda la pared, barbaridades de estas. Mi madre tiraba la toalla en cuanto a que no podía mantener la casa ordenada porque éramos unos salvajes y nos peleábamos muchísimo, jugábamos muchísimo. La verdad es que ser el pequeño de 3 hermanos mayores, bueno, 2 hermanos mayores y yo, te hace ser muy espabilado y aprender rápido a tortas, pero aprender. Álvaro, ¿recuerdas la primera canción que hicisteis juntos, Enrique y tú, que Enrique escribió y que tú tocaste? A una guitarra que te regaló tu padre, ¿no? Se regaló tu padre la guitarra. Sí, mi padre siempre quiso que fuéramos muy aficionados a la música. Lo que pasa es que en aquella época, finales de los 70, muy finales, dime tú qué ejemplo había de unos chicos que pudieran ganarse la vida y que fueran tu padre tranquilamente. Van a dejar los estudios, no pasa nada, que os vais a dedicar a algo estupendo. Pero no, yo entiendo que mi padre nunca nos apoyó por eso, pero le volvía loco la música y quería que a nosotros nos volviera loco también. De hecho, la guitarra la compró él, compró unas armónicas, o sea, que nos metió el venenillo en el cuerpo, ¿no?
La primera canción que yo recuerdo es yo bastante pequeño, porque quien falleció el primero de todos fue Canito en el 80, pero era el que más canciones tenía, y compusieron entre Enrique y Canito una se llama Otra tarde, y yo tocaba la guitarra. Metí un acorde menor que ahí se ha quedado para la canción, que le da cierta gracia, y no me pusieron ni los créditos. Fíjate, has dicho alguna vez que algo que suena un poco trágico, pero que tú has dicho que lo habéis asumido con naturalidad en vuestra vida, y es que la muerte ha estado siempre muy presente, que muere tu abuelo, que muere tu tío, que muere Canito, sí, que muere tu hermano. Fue muy seguido, sí, es cierto. Mi tío, el hermano de mi madre, también fue el siguiente, y parecía como si fuera una cosa cíclica, y ya parecía que nos hubiéramos incluso acostumbrado a que eso pasara, y de hecho, voy a decirte un poco una cosa que es un poco de asustar, pero llevamos una temporada tan buena que estoy muerto de miedo, por no decir otra palabra, de que pase algo malo. Ahora, fíjate, porque hace tanto tiempo que no pasa nada trágico que me da miedo que pueda pasar. A mí una cosa que me gusta mucho que cuentas de cuando empezasteis a sonar en un montón de bares, o intentabais sonar en un montón de bares, que efectivamente sonasteis, pero que os decían los críticos musicales, ¿pero qué hacéis vosotros con canciones que huelen a vaca en un Madrid ochentero, cuando lo que está sonando es otra cosa que nada tiene que ver, ¿no? Lo triste de todo esto es que tenían toda la razón del mundo, y nunca lo dijeron con carácter peyorativo o insultante, ¿no? En todo lo contrario, era un poco condescendiente, como un pan paternal. Le decía, pero chicos, ¿cómo se os ocurre hacer un disco con esto? O sea, como diciendo, ¿estáis tontos? Entonces, nosotros no entendíamos que el papel de una R de una discográfica, un artístico repertorio, que así se llaman los que dirigen, los que fichan y tal, es hacer cosas para vender discos, que es un negocio. Nosotros queríamos hacer la música que siempre habíamos soñado, y la que podíamos, y la que se nos ocurría, y la que nos gustaba, ¿no? Y eso nos costó que nos echaran de la compañía. Y luego ibais en un coche a Suiza y parasteis en un bar, en la Junquera, y de repente sonaban Los Secretos. Sí. Y tu hermano y tú dijisteis, pero están sonando, estamos sonando, no se han olvidado de nosotros. Sobre todo porque en ese momento habíamos pasado por el segundo mal trago, que había muerto el segundo batería nuestro, Pedro, en que nos quedamos totalmente deprimidos porque desarmados, sin banda, sin disco, sin compañía. Pues nos convencieron, venga, veníos, que es muy fácil, yo os dejo los esquís, yo os dejo tal, da igual, si eso. Y paramos en una gasolinera desviándonos para un pueblo porque queríamos comprar tabaco. Y en efecto, en la discoteca, que era donde vendían, fuimos recibidos como si fuera, vamos, yo qué sé, Michael Jackson y David Bowie y Keith Richards juntos entrando en una sala de Madrid, ¿no? Bueno, yo podría decir una detrás de otra, ¿no? Pero Déjame se ha convertido en un himno, no solo Déjame, pero A tu lado, Agárrate a mí. No sé hasta qué punto tu hermano fue consciente de lo que había hecho por la música en este país. Si él era algo consciente, era de que alguna parte de su forma de componer resultaba comercial. Y paradójicamente él, como purista y queriendo parecerse a grandes autores como Sabina y queriendo ser como menos predecible, pues él repudiaba enseguida todo lo que parecía como comercial, o porque pensaba que era asociado a fácil o malo o barato, ¿no? o como poco currado, ¿no? Él sí sabía que sus canciones habían calado duro, pero no al nivel que puede saberse después de 40 años. Él, yo qué sé, murió en el 99, y yo creo que con un poco de decepción, porque no tuvimos un reconocimiento pleno. Tal vez fuimos culpables nosotros, poco ambiciosos, poco negociantes o poco pelotas, ¿no? con los que había que hacer la pelota, pero el hecho es que la sensación es como que habíamos hecho muchos méritos y pocos premios o pocos halagos nos habían dado, ¿no? Y después de su muerte es cuando realmente se entiende lo que significa hacer una obra que pueda durar, que pueda gustarle a un abuelo y a un nieto, ¿no? O peor, a un abuelo y a su bisnieto, ¿no? O sea, realmente eso lo hemos vivido, como te estoy viendo a ti, el firmar 4 discos a una familia y 4 generaciones, ¿no?
Eso se lo perdió, porque él no fue consciente de la magnitud de la grandeza que tenía hacer ciertas canciones en cierta época en la que nadie hacía una cosa como esa y que ocupó un sitio en el cerebro de la gente que va a ser imborrable, ¿no? Entonces eso se lo perdió. ¿Pensaste mucho el seguir con Los Secretos después de la muerte de Enrique? Bueno, pensé en no seguir. Pensé que podía tocar para alguien, que podía hacer algún disco en solitario o algo así, como de hecho ya había hecho. Pero fue una sucesión de cuestiones las que nos empujaron de nuevo a la carretera, y sobre todo una que pocas veces he hablado de ella, pero es muy, muy terrenal y muy poco romántica, que es cuando mi hermano Enrique murió, pues unos meses antes o un año antes había comprado una casa que debía la hipoteca, y para armar la banda, que había hecho un proyecto en solitario, él había pedido un anticipo también a la discográfica, y como era muy generoso había repartido para que toda la gente que estaba colaborando con él en ese momento en su disco en solitario, que habíamos tenido un parón como Los Secretos, yo tenía mi disco en solitario, pues él pidió dinero también y anticipó como si fuera del disco a todo el mundo que colaboró con él. Y claro, cuando fallece pues debíamos una barbaridad de dinero. Entonces el primer paso que dimos para hacer un homenaje a Enrique y volver, de alguna manera, que fue la consecuencia de esto, fue para reunir dinero para pagar sus deudas, realmente, de la niña de 3 años y medio, 4 tenía cuando su padre murió. Y claro, una niña que no tiene capacidad de generar dinero y solo deudas, pues había que ayudarla, ¿no? Y de hecho, por eso se hizo en un principio, se movilizó rapidísimamente la gente. Yo, la carne de gallina, cada vez que recuerdo la amabilidad, el cariño con que dijeron, por supuesto, ¿dónde hay que estar? El primero que vino al estudio fue Antonio Vega. O sea, todo eso nos fue como un poco reconfortando, animando. Cada uno de los artistas que venían, recuerdo a Revolver, a Carlos Goñi, dice, tío, pero con lo bien que sonáis, no vais a seguir. Y digo, no, hombre, no está Enrique. O sea, todo el mundo nos empujaba, ¿no? Entonces luego cuando terminó ese disco y queríamos promocionarlo para que se vendiera y que tuviera ese dinero la niña, pues yo no quise que se hiciera la promoción típica de Los Secretos, homenaje, sino que lo que hicimos fue muy tímidamente hacer una pequeña gira donde aquellos que no habían participado en el disco, que tenían afinidad y que podían querer participar, pues mira, fuimos a Zaragoza y actuaron Amaral y Bumburi. Fuimos a Palma de Mallorca a tocar. Hicimos 9 conciertos en total. Pero ¿qué pasó? Que al final de esos 9 conciertos nos vimos con una sonrisa, un poco, la tristeza se había cambiado por sonrisa, y con un pie puesto en el escenario. Ya como que no nos quisimos bajar, ¿no? A mí hay una canción tuya que me encanta, que es Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Sí, a mí también me gusta mucho, y fue un honor que Joaquín Sabina confiara en nosotros para poner esa música en su maravillosa letra. Y de paso también es un pequeño homenaje de mi parte, que no hice la letra, a toda la influencia, ese río de corazones rasgados y de emociones que traen la música ranchera y todo lo que emana de ese género que es tan enriquecedor. Por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, un delirio de alcohol, de 1000 noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid. Te preguntaba al principio de la entrevista por tu paraíso de la infancia, porque Mi Paraíso es la canción y el nombre del disco que presentas ahora. ¿Qué diferencia hay entre ese paraíso en Benidorm con tu pandilla veraniega en la playa y tu paraíso de ahora, tu paraíso de esa canción? Bueno, como te he dicho antes, yo lo que añoro ahora es pasar más tiempo con mi familia, con mi mujer, con mi hija, a las que adoro, y mi casa, que me encanta. Tengo un estudio de grabación estupendo, pero claro, luego voy a mi casa y tengo que grabar un disco y estoy metido todo el día en el estudio de grabación para luego salir de viaje. Tengo una habitación que solamente está llena de maletas, realmente abiertas a medio hacer, una muy grande, otra mediana y otra pequeña, dependiendo de qué gira sea o cuántos días esté fuera, ¿no? Entonces ese paraíso mío, que es
pues poner un tornillo en algo que está flojo, apretar una tuerca para que no gotee, ¿no? Cosas que Hacer se bricolaje, sí. Pues es lo que echo de menos, porque luego cuando llego me eslomo y veo que no me da tiempo y me tengo que ir al día siguiente otra vez, ¿no? Pero sí es cierto que somos muy afortunados los músicos haciendo lo que nos gusta, pero hay veces que es sacrificadísimo. Este programa esta noche gira en torno a la palabra bar, con B, B-A-R, bar, los bares, que siempre hemos dicho que es el lugar donde se hace filosofía, se queda nuestra generación, ha ligado en los bares, ha hablado en los bares, ha visto conciertos, ha visto recitales poéticos, ha hablado de política. ¿Qué importancia tienen los bares en la vida de Álvaro Urquijo? Muchísima, pero muchísima. Tú imagínate un mundo sin móviles, a que te lo imaginas, ¿no? Sí. Y sin WhatsApp y sin nada, ¿dónde podías tener la certeza de que te ibas a encontrar con la gente que querías ver en ese preciso momento? Pues en los bares, por supuesto. ¿Dónde alimentaba tu espíritu y dónde te inspirabas para hacer canciones? Porque lo que oías en esos bares era una música que siempre quisiste hacer, y qué pena que ya lo hubiera hecho otro, ¿no? Esas tipos de sensaciones pues las tengo, asociadísimas al mundo del bar, del copeteo, aunque yo en aquella época no bebía apenas, pero pasábamos horas y horas y horas, ¿no? Para terminar, te voy a pedir dos cosas. Una, que me digas quién dirías que eso ha sido el faro de tu vida, que cerramos así siempre estas entrevistas. Pues mira, mi mujer, Marta, que la pobre ha aguantado todo y más, y sigue aguantándome, y eso está muy bien. Llevamos muchísimo tiempo juntos, tenemos una hija preciosa de 17 años, se llama Daniela, que es el otro faro. Y otra, que elijas una canción para cerrar esta conversación a la luz del faro. Te puedo decir una canción de Los Secretos que me recuerda muchísimo a mi hermano Enrique, que se ha convertido en nuestro número uno, lo has nombrado tú antes, pero que en su día fue un fracaso, ¿no? Y lo he repetido hasta la saciedad, pero cuando un éxito no se fabrica ni en una discográfica, ni en una radio, ni en una tele, ni en un despacho de promotores de publicidad, ni en ningún sitio más que en gente como vosotros, que realmente hacéis que sea una canción, que un fracaso, un disco que no se vendió, que no se vio, no se vio el vídeo, no se oyó en la radio, y de repente hoy es nuestra canción más conocida por encima del Déjame, que se llama Pero a tu lado. Esa canción, la versión de 1995, la original, creo que es todavía me pone la carne de gallina. Álvaro Urquijo, ha sido un placer tenerte aquí esta noche en el faro. Muchísimas gracias. Y el placer ha sido mío, muy amable. He muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Y muchas veces